Y Hernando deja pasar una pausa y dice, Mario Vargas Llosa es un hijo de puta. Y Claro. Denis Vargas dice, ay, perdón. Para todos los viajeros. Alejandro, Habla con Pita es un programa que eres mi segundo invitado. Ya. Y quiero agradecerte que me permitas estar en la comedia de tu hogar. Tengo entendido que tu señora es de Rioja. Eso nos vuelve más afín. Y cuando llegué a tu casa me sorprendió porque vi 2 hermosas pomarrosas. Algo que solamente los selváticos lo tenemos y eso demuestra el cariño y la afecto que le tienes a la Amazonía. Sobre todo a la región San Martín y a Rioja, que es tu esposa. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, es cierto, el hecho de que mi mujer sea de Rioja nos da cierta cercanía, ¿no? Rioja es una zona muy linda de San Martín. Yo la primera vez que fui a Rioja fui por amor, porque me había enamorado de una chica acá en Lima, en la secundaria, y pues conversábamos, salíamos y resulta que ella era de Rioja, yo no sabía. Entonces, cuando pasando los años, un día me dijo, ¿por qué no vas y visitas mi tierra? Le dije, pero vamos juntos. No, me dijo, yo tengo que estudiar, así que me dijo, mi tío va a viajar. Su tío, un señor que se llama Emilio Torres, muy conocido en la zona de Rioja, un educador, me llevó y pues pasé un momento muy interesante, un ¿Y en qué tiempo. año fue eso? Oh, qué sé yo, 74, 75, debe haber sido por ahí, sí. Cuando era la Amazonía bastante, no se puede decir desolada, pero estaba iniciando lo que era la carretera marginal. Sí, claro, la marginal estaba recién en construcción o en proyecto. Nosotros hicimos una ruta larguísima, fuimos por tierra, ¿no? ¿Por dónde fue? Pero fuimos Lima, Chiclayo, Olmos, Corral Quemado, de ahí pasamos A Bagua. Sí, a Bagua y de ahí a Pedro Ruiz. Y ya había Nuevo Cajamarca. No, era muy poquito, nada. Esta cosa gigante, enorme que ahora se llama Nuevo Cajamarca, casi no existía. Rioja era un pueblo pequeño. Y yo me acuerdo tanto que cuando llegamos a Rioja, estábamos en la plaza, el tío que me había llevado me dice, bájate acá y pregúntale dónde es la casa del señor tal. Yo dije, ¿cómo voy a preguntar? Me dijo que todos se conocen. Yo me bajé y pregunté, ¿dónde está la casa del señor Ney Torres? No, acá había la vuelta. No, en Tarapoto todavía pasa eso. ¿Ah, todavía pasa? Sí, los motocarristas, por ejemplo, cuando tú preguntas la casa de un personaje o alguien que haya sido político, y dónde queda la casa del alcalde, dónde queda la casa del gobernador, dónde queda la casa... Sí, todos conocen. Sí. Aún ahora, yo fui hace un año, y todavía hay eso, porque Mercedes Torres, que ha sido alcaldesa de Rioja, es la prima hermana de mi Caramba, es muy amiga mía. Sí, es su prima y además hemos ido muchas veces a su casa a visitarla. Y cuando llegamos, y vive en el centro de Rioja. Sí, ella toma un mototaxi hacia la casa de Meche y la lleva. Yo quisiera vivir en un lugar así. No, es que vive en un lugar céntrico, es una mujer muy conocida. Sí. Y aparte que la quieren mucho. Sí, es muy querida. La política lo tiene en la sangre. Es verdad. Ahora, el Alejandro Guerrero que yo conozco y que muchos no saben, pero yo tengo una historia contigo desde el año 90, y que lo estábamos conversando, que te hice recordar, cuando fue la huelga campesina y cuando estaba en ese entonces liderando Lucas Cachay, Centurión, se dio la gran huelga campesina por el precio del arroz y el precio del maíz. El arroz se podría, el maíz se podría, y estaba en ese entonces ECASA, que era la que se encargaba del arroz, ¿no? Y los campesinos, los agricultores, querían que su producto cueste más. Yo recuerdo que yo estaba de delegado de un pueblo que se llama Caspizapa, y era también agricultor, porque mi padre todavía ha sido agricultor. Y tenía amistad ya con estos 2 grandes personajes, que era Lucas Cachay, que hoy estaba en Canadá,
a Centurión se le perdía el rastro, pero me dijeron, va a venir a hacer un reportaje, ¿no? En ese entonces Panorama, si es que no me recuerdo, Panorama, claro. ¿no? Y viene Alejandro Guerrero. No sabes la emoción que tuve yo de conocer un personaje, a una persona que era muy querida, que conocía de televisión y que todos los domingos lo veía. Yo inmediatamente me ofrecí, dije, perfecto, yo voy. Y vi la calidad y el profesionalismo que tenías, que de repente muchos no lo han visto, pero yo se lo he vivido porque hicimos la ruta que empezaba en todos los piquetes y llegamos hasta Picota. Cuéntanos un poco de eso, si te acuerdas. Bueno, eran años muy agitados, ¿no? Había mucha conmoción social, no solamente en la región nororiental, en otros lugares del país. Despertaba un fervor de la población por hacer que se escuchen sus reclamos, y esta huelga de los arroceros pues salió en todos los medios de comunicación, y aquí en Lima se le prestó mucha atención. El gobierno estaba muy preocupado. Panorama en aquel entonces era el programa líder de la televisión nacional, un programa con mucha audiencia los días domingos. No había Cuarto Poder en No, bueno, existían programas de competencia, sí, muy buenos. ¿Cuáles te acuerdas? Pero Visión creo que lo manejaba César Hildebrand, y pues habían otros programas, pero Panorama era sin duda el programa más visto. Entonces, el director de Panorama me comisionó, me dijo, tienes que ir a la selva y cubrir todos los incidentes de esto. Y efectivamente, cuando yo llegué, el primer problema era cómo pasar todos los bloqueos que habían en las carreteras, los piquetes que se habían formado. Y felizmente apareciste, ¿no? Con una camioneta, y ya abrimos todos los pasos y pudimos dar cobertura. Me acuerdo como si fuera ayer, unas grandes manifestaciones en la plaza de Rioja, de Tarapoto, y pues fueron días de mucha actividad periodística. Ahí me tocó una buena época de ejercicio periodístico, viajaba mucho, y luego vinieron los años de la violencia, ya pues fue más. Pero yo recuerdo que en esa época tú entraste a la parte del Piavo, y si no mal recuerdo fuiste a entrevistarlo en ese entonces al camarada Roland. ¿O no lo entrevistaste en eso? No, sí. Lo que pasa es que nosotros fuimos porque el MRTA, que dominaba toda la zona nororiental, era solamente una especie de mito, de leyenda. Se hablaba de que había un grupo guerrillero que había aparecido en la zona de San Martín, pero nadie sabía quiénes eran, cómo eran, no se sabía nada, solo era porque la atención del país, la atención de las autoridades, de todo, estaba en Sendero Luminoso, que estaba incendiando el país desde mayo de 1980, ¿no? Ya se habían declarado varias regiones en estado de emergencia, y la atención, el foco era Sendero Luminoso, y de repente se escuchan rumores de la región nororiental, de una columna guerrillera, pero nadie la había visto. En realidad yo no fui a buscarlos, yo fui porque habían asaltado, habían tomado el puesto de la policía de Juanjuy. ¿Eso fue después o porque Picota fue primero? Fue Picota, pero yo te estoy contando cómo llegué a ellos. Llegué a ellos. Tomaron Juanjuy, asaltaron Juanjuy, mataron a los policías, destrozaron a balazos el puesto de Juanjuy, lo atacaron y causaron una destrucción enorme. Y yo llegué y no podía creerlo, habían policías que todavía un mayor del ejército, de la policía, tenía un balazo en el hombro, pero caminaba con sus heridas, otros, era terrible, y eso que yo llegué al día siguiente del ataque. Entonces, después de cubrir la información allí en Juanjuy, me dijeron, la columna se ha ido y se ha escapado, y deben estar metidos en San José de Sisa. Yo no tenía la menor idea de dónde era San José de Sisa, no sabía moverme, pero tenía un amigo, un joven ahí, que era un buen corresponsal nuestro, Paco Riveros, y él me fue orientando y me dijo que podía conseguir una camioneta y perseguirlos. Perdón, Paco Riveros es mi tío. Paco Riveros es tu tío, tremendo periodista, un gran compañero, de trabajo, un buen colega, corresponsal de Panamericana. Él por alguna razón no me pudo acompañar, pero me presentó un colega, un amigo, que además tenía una camioneta, y nos fuimos.
No sabíamos a dónde ir, no sabíamos nada, simplemente teníamos el afán, la obsesión de buscarlos, de ver realmente quiénes eran, qué dimensión tenía esa columna, y llegamos a San José de Sisa. A la entrada de San José de Sisa llegamos como a las 9 de la mañana, después de haber manejado toda la noche. Y a la entrada habían 4 o 5 hombres vestidos con uniforme militar, ¿no? Y yo pensé que era el ejército porque tenían uniforme militar, FAL, fusiles tipo ejército de la Fuerza Armada, y resultó que eso era el MRTA. ¿Y se identificaron, Norma? Claro, tenían un brazalete que decía MRTA, y cuando llegamos a la altura del puente, nos detuvieron, hicieron señal, el chofer se asustó muchísimo, no quería avanzar. Entonces yo me bajé, mostré mi credencial desde lejos, y ellos se acercaron y me dijeron, ahí nomás, de lejos, ¿quién es usted? Periodista, prensa de Lima. Me pareció increíble, porque empezaron a aparecer como una docena por varios lados. Entonces el vigilante, medio dudoso, dijo, a ver, acérquese. Y me fui acercando, y el tipo sacó del pecho una granada y le quitó el pasador. Y me dijo, tenga cuidado con lo que hace, ¿eh? Le dije, soy periodista, no, por favor, guarde su granada, pero la tenía acá. Yo tengo ese video, sí, le quitó el pasador a la granada, o sea, la tiraba y explotaba. Pero fui despacio y le entregué mi credencial de prensa, la miró, todo, me miró a mí, le dije, ahí está mi camarógrafo, un asistente, y entonces le puso el pasador a la granada, la volvió a colgar acá y me dijo, esperen un momento. Se fue, me entró al pueblo, a San José de Sisa, y regresó como a los 15 minutos y dijo, pueden pasar. Allí hicimos la primera y gran entrevista exclusiva a Víctor Polay Campos, que era el camarada Rolando, que era el jefe del MRTA, y ahí por primera vez se reveló el misterio. Era una columna guerrillera, era un grupo bien armado, apertrechado, con uniformes, disciplinados. Habría 250 más o menos, y ahí nos recibió Víctor Polay con un pañuelo rojo en la cara, y le hicimos la primera entrevista, ¿no? ¿Él sale con el pañuelo o sale No, él sale con el pañuelo, todo el rato sale con el pañuelo. ¿Qué impresión te dio? Bueno, en primer lugar se notaba que era un hombre preparado, ¿no? Tenía claras las ideas de lo que era su movimiento, podía identificarse políticamente como una guerrilla de tipo Che Guevara, pro Cuba, más o menos. Tenía más o menos la percepción de formar un foco guerrillero y a partir de ese foco extenderlo por toda la parte nororiental. ¿Y por qué crees que eligió San Martín, esa parte de San Martín, y no eligió como Abimael Guzmán, por ejemplo, la parte de la sierra? Bueno, siempre hay un decir, ¿no? El que domina la sierra domina el Perú. Y Sendero Luminoso ya tenía el control de Ayacucho, Huancavelica, Purímac, que Sendero se estaba extendiendo por el lomo de la cordillera. Supongo que eligió la zona de San Martín porque era una zona libre para él, un territorio en el que podía comenzar y desarrollar su propia forma de hacer su movimiento. Ellos no asesinaban por gusto, no saqueaban las tiendas, no mataban a la gente, al contrario, donde llegaban compraban su comida, pagaban sus gaseosas, todo eran muy respetuosos. Al principio. Al principio. Después se perdió toda la parte romántica y se volvieron lo que son unos delincuentes comunes y corrientes. No, claro. Te digo esto porque cuando ellos salen, yo era muy joven, los militares y la policía prácticamente eran los dueños de la ley. Y toda persona que pasaba por picota, por ejemplo, los carros, tenían que dejar algo. O te quitaban el reloj, a la gente humilde le quitaban su gallina, le quitaban su chancho, su arroz, todo. Entonces empezó a generarse un caldo de cultivo enorme de rechazo hacia la policía, sobre todo. Entonces, cuando nace este movimiento, lo primero que hizo fue liberar eso. Es decir, matar a todos aquellos policías que habían estado haciendo, porque ellos los habían identificado y los mataron. No es que sí, conozco eso. Así empezó, ¿no? Y la gente prácticamente se sintieron liberados y el MRTA entró y liberó esa parte. Sí, consiguió rápidamente la simpatía de la gente, yo lo vi. Pero luego empezaron a distorsionarse. Cuando el narcotráfico entra, ya
en un negocio, vamos a decir, con ellos en un acuerdo, empezaron a generar otra cosa de distorsión. Por ejemplo, a todos los homosexuales los mataron. Y en Tarapoto hay una historia muy negra de violencia hacia el género, hacia la homosexualidad, que mataron 9. Había el aeropuerto, 9 personas homosexuales hirieron así. Tienen plazo de 24 horas para que se vayan. Y se fueron. Se fueron. O sea, generaron mucho conflicto y a la vez mucho apoyo. Hay gente radical que no los quería los homosexuales, como había gente que iba más hacia los derechos humanos. Sí, claro. Ahora, el tema de tus entrevistas, ¿cuál es la entrevista que recuerdas mucho, que te ha impactado bastante? Bueno, si es de esa época, sin duda la entrevista con Víctor Polay fue importante en la medida en que le mostró al país que había surgido otro movimiento terrorista, que estaban decididos a actuar, que ya estaban realizando acciones de violencia. Recuerdo que cuando el reportaje fue emitido en Panorama el día domingo, al día siguiente hubo una enorme conmoción, todos los periódicos, las radios, todos hablaban del tema. El ministro del Interior en aquel tiempo, el señor Barzalo, estaba un poco molesto porque dijo, eso es un montaje de los periodistas y bueno, nosotros nos reímos porque decimos, ¿cómo voy a responder así? ¿No? Es una estupidez, 250 tipos armados, ¿de dónde vamos a sacar? Me acuerdo que el director de noticias de Panamericana, Carlos Paz Caferata, me dijo, vamos al Ministerio del Interior, y nos fuimos juntos, y Barzalo nos recibió, y el director le dijo, acá te traigo al director del guión, él ha estado con ellos. Y ya el ministro empezó a retroceder, a pensar de otra manera. En realidad era una desgracia para el país, porque con Fernando Belaúnde había estallado la violencia de Sendero, y ahora con Alan García, el primer gobierno de Alan García, comenzaba las acciones del MRTA. El Perú estaba en jaque entre dos movimientos muy violentos. Empezaban años muy difíciles que nos han retrasado en la historia, que nos han creado enormes anomalías en nuestro desarrollo, pero que felizmente hemos superado y que ojalá no regrese. Estamos a puertas de no celebrar, sino conmemorar la muerte de 13 periodistas. ¿No tenías tu miedo de acercarte a estos terroristas? ¿No había el temor natural que podías tener? ¿De dónde sacabas esa fuerza? Sí, a lo largo de todos los años que yo empecé a cumplir comisiones, a salir en trabajos de prensa, siempre existía el peligro, siempre. Donde te enviaran, al Mantaro, al Guayaga, a Ayacucho, a Junín, a cualquier lado, estaba siempre latente la posibilidad de que te maten o de que ocurra algo. Pero también era nuestro trabajo. Por ejemplo, en el caso de los periodistas de Uchurajay, que tanto se ha escrito y tanto se ha hablado sobre lo que pasó y que hasta ahora continúa generando debate, para mí la cosa se resume en algo muy simple. Fueron 8 periodistas que querían la noticia, 8 periodistas que se arriesgaron temerariamente a ir a una zona que era peligrosa, que estaba tomada por los senderistas. Fueron 8 periodistas ansiosos de recoger la información, porque esa es la pasión en el trabajo periodístico. Tú, al comienzo, cuando vas a buscar la información, no sientes miedo. Te da el miedo recién cuando ves las imágenes, cuando ves las fotos, cuando regresas y eres consciente del peligro en el que has estado. Pero en ese momento que sales, que vas, hay una adrenalina, hay una pasión, un deseo, que te olvidas que tienes familia, hijos chiquitos o lo que fuera, tú quieres la información. Esos 8 periodistas buscaban eso, buscaban para sus periódicos, para sus revistas, conseguir fotografías, material, declaraciones, algo que le muestre al país cómo estaban las cosas. Además, ellos pensaron que el carnet de periodista, las cámaras, el chaleco de prensa los iban a proteger. Un grave error. Un grave error. ¿Los confundieron, crees tú? Sí, estoy totalmente seguro. No tengo la menor duda de que se produjo una fatal confusión. Llegaron a una zona absolutamente quechua hablante,
donde los campesinos no tienen la menor idea de cómo es la gente de otras ciudades, no reconocen qué es periodista, qué es una credencial de prensa, qué es una cámara, qué es un teleobjetivo, no pueden comunicarse. Y ellos se sintieron en ese momento imposibilitados de hablar, de decir nada. Y tal vez algunos elementos que ellos tenían resultaron sospechosos. Tú sabes que los teleobjetivos son grandes, van en bolsas, las cámaras, en un momento pueden parecer armas. Mochilas. Las mochilas, los confundieron, hubo un altercado y los mataron. Además, los campesinos de la zona estaban de cierta manera motivados porque unos días antes el Sendero había entrado al pueblo de Huaychao, que está a la misma altura, en la misma zona geográfica, y los campesinos de Huaychao los rechazaron, los golpearon, los botaron. Entonces el gobierno desde Lima dijo, así deben reaccionar las poblaciones en la Sierra del Perú, claro, y les mandaron arroz, azúcar, comida, víveres. Entonces los de Churajay, que no estaban muy lejos, dijeron, así es la cosa, nosotros nos defendemos, los rechazamos, a lo mejor nos toca algo. Y eso fue todo, no hay más, no hay nada más. Aunque les resulte doloroso a los colegas que yo lo maneje de manera tan simple, eso es todo. Yo podía haber estado en ese grupo y hubiera muerto, pero yo no hubiera culpado a nadie ni hubiera permitido nunca que mi familia pida algo. Es mi trabajo, es mi pasión. A mí me secuestraron en Uchiza, a mí con otros periodistas. Estuvimos 3 días secuestrados a punta de fusil. Yo llegué a Uchiza para ver la destrucción que habían causado ahí y estábamos con periodistas de la revista Caretas, que en ese tiempo era una revista poderosa, y cuando llegamos y estábamos fotografiando, grabando, pasó una moto, luego otra moto y de repente estábamos rodeados de tipos con fusiles, con AKMs, granadas, y nos dijeron, señor, ¿quiénes son ustedes? Prensa, ¿qué prensa? Ya, las cámaras al suelo, pónganse allá. Y no sé, pero somos periodistas, nada. Se agarraron nuestros equipos, todo, nos sentaron en el suelo allí en medio de la carretera. Y después de un rato dijeron, ya, caminen, vamos para allá. Y empezamos a caminar, no sabemos qué hacer. El reportero de Caretas, Jimmy Torres, el fotógrafo de Caretas, Víctor Vargas, mi camarógrafo, y yo que era periodista, reportero. Y todos con el equipo perdido, empezamos a caminar, nos metieron a un sendero en la selva. Y recuerdo que a mitad del sendero, yo miro para atrás y veo todos los tipos con fusiles avanzando. Y yo tuve en ese momento la impresión, dije, acá se acabó todo. Tantas comisiones de prensa y voy a acabar baleado en algún montecito por acá. Y avanzando, el camarógrafo me miró y me dijo, ha sido un gusto, compadre. Y le dije, ¿tú crees que nos van a matar? Y bueno, nos están llevando allá. Menos mal que llegamos a la orilla del río. Cuando vi el río de lejos dije, nos van a matar y nos van a tirar al río. Pero no teníamos ninguna desesperación, caminábamos como ovejas al matadero. Al llegar al río nos llevaron... Resignados, es el trabajo. Así acaba un periodista que busca la información con audacia, puede acabar así. Cruzamos el río, nos llevaron 1 kilómetro más allá, un almacén de arroz, y en medio de ese almacén lo abrieron, nos metieron adentro, nos tuvieron 3 días. ¿Y cuál era la razón? No querían decir nada, simplemente decían, se va a consultar al comando a ver qué hacemos. Luego de 3 días vinieron, nos sacaron, nos devolvieron los equipos, todo, y nos dijeron, señores, pueden irse, no hay problema. Entonces yo aproveché y le dije, bueno, nos estamos yendo, por favor permítanos una entrevista, hemos estado tantos días desconectados, denos la oportunidad de saber qué ha pasado, quiénes son. Y ellos se formaron en un círculo con fusiles, con todo, vestidos de civil, y hablamos sobre la lucha armada del Partido Comunista, cantaron, y yo tengo todos esos videos. Años más tarde, la policía capturó a uno de esos mandos de Sendero, y en un interrogatorio él dijo, nosotros decidimos no matar a Guerrero y a su equipo. Y dijeron, ¿por qué? Porque en Lima dijeron que no era adecuado matarlos, que los dejamos así. O sea, así es fácil. Así es, una decisión pudo decir rutinaria. Sí, pudieron haber dicho, mátenlos y nos mataban.
¿Y a quién le vas a echar la culpa? Si es tu trabajo, el canal te ha mandado en una comisión, pero cuando te mandan en una comisión, tú tienes que medir el riesgo, cuánto quieres acercarte y cuánto quieres estar lejos, cuánto te quieres proteger. Frank eh, Capra, un famoso fotógrafo de hace muchos años, decía, si la foto no te ha salido buena, es que no te has acercado suficiente. Eso te da una idea de lo que un periodista tiene que hacer, el riesgo que tienes que tomar. Si quieres una buena foto, tienes que acercarte más, ¿no? ¿Se podría decir que ese fue el momento más riesgoso de tu vida? He tenido varios, he tenido muchos. ¿Te perdiste alguna vez en la selva? Mi equipo se perdió, pero eso ya fue en la parte en que hacía documentales, cuando fuimos al Gran Pajatén, al Parque Nacional del Río Abiseo. Ya. Entramos por Patás. Ya. Por Patás. Por la parte de atrás. Sí, por la parte de atrás. Entramos al Gran Pajatén, vimos a grabar y luego bajamos hasta una zona que está cerca del río Montecristo. Y cuando nos quedamos 2 meses haciendo campamento, grabando, porque sí, 60 días. Sí, nuestros documentales eran así. ¿Tú crees que puedes llegar a un lugar? Para irnos ¿En qué momento decides dejar el periodismo de investigación y migrar a los documentales? Es una buena pregunta. Hacia el año 1990, la situación en el país estaba muy difícil, muy difícil. Sendero había avanzado muchísimo, había puesto en jaque a muchas regiones. Incluso Lima ya estaba casi rodeada. Porque Lima todavía no aceptaba que el terrorismo existía. Claro, tuvo que ocurrir Tarata y todos los atentados en Lima para que recién Lima despierte y sepa que era una amenaza real. Por aquel entonces, en 1991, la Embajada de Alemania me invitó a hacer un viaje para conocer la televisión y el periodismo que se hace en Alemania. Hay un canal en Alemania que es muy grande, poderoso, se llama la Deutsche Welle, la onda alemana. Es un canal nacional. Sí, fui invitado para pasar 15 días por allá, viajando por Alemania, invitación de los alemanes. Llegué, bueno, fue una experiencia bonita, conocer, pero cuando entré a las instalaciones de la Deutsche Welle para ver los diversos equipos periodísticos, prensas, noticias, etc., allí encontré un área donde estaban trabajando documentales. Y cuando me quedé a mirar el trabajo, descubrí que los equipos de televisión de Alemania viajaban 5.000, 10.000 kilómetros a América del Sur a grabar el lago Titicaca, las selvas de Brasil, la Amazonía peruana, las costumbres y tradiciones. No solamente su país. No, su gran atractivo, su material más importante era ir a América del Sur principalmente, a mostrar la belleza de las pirámides mexicanas, los templos y construcciones del Perú antiguo. Yo me quedé pensando... No había Travel Channel. No había nada. Pues yo me quedé pensando, estos tipos viajan 10.000, 20.000 kilómetros para mostrarle a los alemanes y a los europeos algo que yo tengo en mi país, cerquita, una hora de vuelo. No, dije, yo creo que esto es. Me abrió los ojos. Fue como una epifanía para mí. Dije, esto es. Yo regresé a Lima y le dije al dueño de Panamericana, yo ya quiero dejar esto, ya no quiero hacer más prensa de noticias. ¿Quién estaba? Senador Delgado Parker. ¿No estaba Gustavo? No. Gustavo viene después. Gustavo no se hubiera podido hacer nada. No tenía ni la visión ni la genialidad de su padre, ¿no? Entonces, recuerdo que me dijo, no es una buena idea. Todavía recuerdo con su voz, ¿no? Decía, oye Alejandro, los programas culturales no dan rating. Y le dije, bueno, pero yo quiero hacer eso. Y si no lo hago acá, lo voy a hacer en otro canal. Ya. Pues me dijo, hombre, estamos en pleno problema con el terrorismo, usted es un reportero bien asentado en las noticias, la gente lo reconoce, ¿por qué va a cambiar? Me dije, pero es que tenemos que hacer algún cambio en la actividad periodística alguna vez, no voy a hacer siempre lo mismo, ¿no? En esa discusión cae Abimael Guzmán. Cuando allá era el año 92, cae Guzmán, ya habían atrapado a Polay, entonces los líderes de los dos movimientos terroristas ya estaban presos, el país estaba empezando una etapa de paz,
volvíamos a tener esperanza en lo que podía ser, y ese fue el instante en que yo dije, ahora empiezo a ¿Tú no hacerlo. estuviste entonces coberturando la toma de la embajada japonesa? No, No estabas ahí. cuando se produjo la toma de la embajada, yo ya estaba produciendo documentales, ya viajaba por todo el país. Pero cuando se produjo, me llamaron, me sacaron del área de documentales y me dijeron, tienes que volver a transmitir. Así que tuve que estar unos días ahí, inclusive en el momento en que la policía entró, yo estaba transmitiendo. Pero ya no pertenecía al área de prensa. Había creado un área especial en Panamericana que se llamaba Proyectos Especiales. Y con ese equipo fue que nos fuimos al Parque Nacional del Río Viseo, y ahí se produjo también la tragedia de mis amigos que se perdieron. Creo que ahí se perdió un alcalde. Claro, se perdió el alcalde de un pueblo que se llama Pías. Cuando viajamos desde Patás hacia el Gran Pajatén, fueron 3 días de caminata. Pasamos por diversos pueblos pequeños, y en uno de esos pueblos que nos quedamos a pasar la noche era Pías. Y el alcalde era un hombre bueno, bien intencionado, admirado del trabajo que hacíamos, y nos rogó, nos dijo, yo quisiera ir con ustedes, yo soy alcalde de este pueblo, pero nunca he ido al Pajatén. Le dije, no, usted no puede ir, somos un equipo, cada uno tiene una función. ¿Qué va a hacer usted? Usted es alcalde. No, dijo, pidió tanto, fastidió tanto, que me acuerdo que ya en la mañana, como a las 9 que íbamos a continuar, se apareció con su mochilita, pero absolutamente mal preparado, ¿no? Hasta ahora lo recuerdo, sus zapatos de caminar en su pueblo, una casaca de cuero y bueno, pero se había hecho muy amigo de un belga que viajaba con nosotros, que era el experto en aves. Y entonces el belga me dijo, déjalo venir. Una autoridad, poca gente, esta gente no tiene recursos para hacer estos viajes. Bueno, lo llevábamos, estuvo con nosotros, se quedó 20 días en esa zona. Y el gran problema fue que cuando acabó la producción les dije, bien señores, levanten el campamento, nos vamos. Y todo el mundo empezó a preparar sus cosas. Y ahí se apareció el belga con el alcalde y 2 muchachos más que eran asistentes, y dijeron, hemos decidido no regresar por Patás. Nos vamos a ir por el río Aviseo, vamos a bajar y vamos a salir a Juanjuy, al pueblo de Juanjuy, porque es una ruta que nadie le ha hecho. Yo le dije, pero están locos, esa ruta es complicadísima. No hay nada. Caminando, querían seguir el curso del río y llegar a Juanjuy. Si es un encañonado. Exacto, tú lo sabes mejor que nadie, claro, es así. Es terrible, y el río baja a velocidad. Y es caudaloso. Peligroso. Súper peligroso. Yo le dije a los guías de la región, oiga, háblenles, los guías regional y te lleva. Señores, dijo, esto es muy peligroso. No, decía el belga, yo estaba en África. Y yo le digo, esto no es África. No hay nada que comer. ¿Qué vas a comer? No, acá la expedición ya se acabó todo, nos vamos. No, que vamos a ir. Se empecinaron, le dije al alcalde, usted tiene una responsabilidad. No, me dijo, yo me voy. Quiero llegar a Juanjuy y ser el primer equipo que baja del Pajatén a Juanjuy. Que era una ruta que hace mucho tiempo se quiso hacer, pero todos los que la han hecho han fracasado. Pero ni siquiera los incas, los chancas, todos los conquistadores creo que no podían, lo lograron. Sí, era muy difícil. Lograron, por eso hicieron el Pajatén ahí, porque era una ciudadela. Sí, que protegida por los escarpados de la naturaleza. Exacto, que hasta ahora no pueden llegar. Bueno, fue un lío, fue terrible. Al final, ya que podía hacer, eran hombres adultos, ¿qué les iba a decir? Pero los puse frente a la cámara, así como está ahí, y le dije, párense frente a la cámara y digan por qué se van. Y lo hicieron. Y lo hicieron, se pararon, y el belga dijo, me voy porque quiero descubrir una ruta. El otro, el alcalde, dijo, yo voy a acompañar a mis amigos. Y los 2 asistentes que tenían hijos y familia también dijeron, adiós, nos vamos. Esa grabación me salvó después, porque cuando yo regresé a Lima, dejé pasar 10 días, llamé a Juanjuy y me dijeron, no han llegado. ¿Pero cómo? Esperemos 2 días más, 12, 14, 15. No llegaban, dije, ya se perdieron. Y entonces hice una conferencia y dije, hay 4 compañeros que se han quedado en la ciudad. Un escándalo, los medios. Y por supuesto las familias se aparecieron en la puerta del canal. Dijo, ¿cómo es posible? Usted es el líder del equipo. Usted es el líder del equipo, los ha dejado. Y les explicaba, yo no los he dejado. Y ellos se han quedado, demanda. Hasta que yo saqué mi video y le dije, miren, ahí está, uno por uno. ¿Qué cosa quería que haga? ¿Que los amarre?
no puedo hacer eso, que los traiga por la fuerza. Y al final, Y al los final cuatro el alcalde murió. creo que el alcalde, Se efectivamente, ¿no? tiraron al río en una balsita improvisada. Tú sabes cómo es No, el río Montecristo, que baja como un demonio. Se rompió la balsita, y el alcalde murió, se ahogó. Mario Calgari, que era un muchacho de Iquitos, logró salir, casi se muere esperando ahí que alguien lo rescate. El belga se quedó con otro muchacho que lo cuidaba porque ya no podía caminar, estaba demasiado, no habían comido nada en 28 días, nada, no había nada. Después Mario Calgari decía, comíamos mariposas, comíamos gusanitos, comíamos brotes de plantas, no había nada, no hay nada. Ellos pensaron que pues una papaya, un plátano, no hay nada. no hay nada. No hay nada. La gente piensa que la selva está llena de árboles frutales. No hay Está nada. lleno de animales salvajes, víboras, insectos Y nada de comer. y zancudos, Sí, es ¿no? terrible. Paludismo, malaria, todo lo que puede Todo haber. malo. Y bueno, ya. Felizmente la Fuerza Aérea fue muy amable, generosa, hicieron varias búsquedas y al final logramos rescatar al belga y a dos más. Que dicho sea de paso, ya murieron también. Eran muy jóvenes, después murieron. Pero fue un capítulo triste en la producción de documentales. Ahora, tú que has estado en el Gran Pajatén, cuéntanos un poco de eso. ¿Qué llegaste a ver? El Gran Pajatén es el testimonio más grande de la historia de un pueblo que logró dominar una zona del territorio nacional que es el bosque nuboso. Los chachapollas, que vienen, hombres de la neblina, chachapullas, hombres de la neblina, construyeron unas ciudadelas, unos recintos en piedra, en unos lugares increíbles, como Cuela, por ejemplo, y otros más. En el mismo Pajatén es impresionante cómo podían construir en la cumbre de las montañas, lejísimos del río, para protegerse. Eran muy bravos, muy valientes. Los españoles no lograron llegar hasta ahí. Ellos a esa región le llamaban los reinos del bosque, porque escuchaban que habían ciudadelas, población, gente, pero nunca pudieron penetrar hasta allí, ¿no? Por eso cuando yo hice el documental le puse ese nombre, Reinos del Bosque. Y bueno, es fascinante las construcciones en piedra, los ídolos de madera, los dibujos, las construcciones con decoraciones geométricas. Es fabuloso. Eso todavía no se ha terminado de estudiar bien. El doctor Federico Kaufmann Doig habló mucho sobre los Andes amazónicos, él le llama así, Andes amazónicos. Por ejemplo, los sarcófagos, la manera como tenían de enterrar a sus muertos, ¿no? Ya. Los ponían en posición fetal y luego los encerraban en un sarcófago con forma humana y lo colgaban en un acantilado imposible de llegar. Y esos sarcófagos están mirando hacia el atardecer todos los días de su muerte. Es una maravilla. Ahora,